azar a veces nos trae sorpresas. Y en ese deporte, aquella sorpresa en los resultados se le conoce como batacazo. Y si de batacazos nos referimos lo ocurrido en el último partido del Mundial de 1950, sería uno de los más recordados, pero curiosamente en fases más tempranas lo ocurrido entre Inglaterra y Estados Unidos en Belo Horizonte es poco recordado, pues desde Inglaterra, que se sentía favorita de ganar el torneo y que además tenía uno de los mejores jugadores de la época, quien sería Stanley Matthews. Además, comenzaría ganando su primer partido por 2-0 a la selección chilena. Mientras por el otro lado del grupo B tenemos a Estados Unidos, quien tras clasificar y convocar a una selección amateur con jugadores que además tenían otras profesiones aparte de esta, le tocaría enfrentar a Inglaterra por la segunda fecha del grupo. Aquel batacazo antecesor al maracanazo se daría un 29 de julio, con una Inglaterra demasiado confiada que, además de dejar a su mejor jugador como suplente, el partido terminó 1-0. Y como anécdota, siempre se suele decir que en Europa se pensaba que la noticia había llegado mal, pues creían que faltaba un número, dando así que el resultado realmente había sido 1-10. El autor de aquel solitario gol sería un lavaplatos de Nueva York de nacionalidad haitiana, pero quien tras tener un breve paso por el fútbol de su país y algunos clubes de Estados Unidos, se le decidió convocar para la selección. Aquel hombre sería Joe Catchings, quien anotaría aquel gol al minuto 37 tras un centro de Walter Barr, un maestro de Filadelfia. Y como breve mención honorífica al portero Frank Borgia, que mantuvo su arco en cero, quien fue en vida un chofer de carro fúnebre y a la vez un médico condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, todos ellos serían inducidos al Salón de la Fama del Fútbol de Estados Unidos. De aquellos tres personajes, el que siempre destaca es el autor del gol, y no tanto por ser el artífice de la victoria, sino por su curiosa vida después de aquel partido. Como ya se hizo mención, aquel futbolista era originario de Haití y tras retirarse del fútbol decidió regresar a Puerto Príncipe junto a su familia, que estaba muy involucrada en la política nacional. Pero nuestro amigo Joe siempre permaneció alejado de la política en general. Ya instaurado en Puerto Príncipe, tuvo una tranquilidad que sería irrumpida tras los resultados presidenciales de 1957, cuando Francis Duvalier, o más conocido como Papa Doc, ganaría en las urnas
era rival político de la familia de Joe Gatkins. Por ello la policía le avisó que debían irse del país. La gran mayoría acató lo dicho por la policía, yéndose del país ese mismo año, el 8 de julio. Pero Joe no decidió, ya que él tenía su conciencia tranquila. Esta decisión sería su final, pues para Duvalier toda la familia estaba involucrada, motivo por el cual tras horas después de su familia haberse ido, la policía paramilitar arrestaría a Joe. El grupo conocido como los Tonton Macoute arrestaría a Joe Gatkins, pero lo usarían más como un chivo expiatorio por las decisiones de su familia. Es importante recordar que aquel grupo arrestó a más de 100.000 personas entre civiles y opositores. Tras la desaparición permanente de Joe Gatkins, se cree que falleció en alguna cárcel de Puerto Príncipe días después de su arresto. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en otro momento. Cuídense.